La última parte de donde se habla del desgaste de estos espacios públicos como la calle, y haciendo mención a lo del espacio, a lo del cómo estos espacios públicos sirven para precisamente para que las personas que no pueden tener un espacio privado en donde dar un producto o servicio se van al público, y es algo muy, como yo lo veo, es algo bastante primitivo, como esa necesidad, esa lógica, así como las sociedades se establecen alrededor donde están los recursos, de los cuerpos de agua o de minas o lo que sea. Igual la gente va a donde está la cosa. Yo quiero vender algo, ¿a dónde voy? No voy a quedar en mi casa, voy a ir a donde está la gente. ¿Dónde está la gente? Pues en las calles, ¿no? Es algo muy orgánico, muy primitivo en el sentido de orgánico, tiene una lógica en sí mismo, ¿no? Nada, no sé, se me hizo muy interesante simplemente como pensar qué nos atrae del espacio público, porque es lo más desgastado, es lo que más responde a la gente como seres humanos, que es simplemente esa necesidad de ir y juntarte. ¿Qué es lo que pasa ahí con lo que todo el mundo quiere hacer? Que es un poco juntarse con alguien más, ¿no? Y rozarse para sentirte dentro de una comunidad de algún modo. Tienes que esquivar todos estos obstáculos, pero finalmente es una necesidad humana. Una mención que yo creo que no has hecho y que vale la pena que nos hagas un comentario sobre el tema de la escala humana o la escala vehicular en la calle. A mí me parece patético, por ejemplo, que en Los Ángeles haya postales en donde tengan una obra de realidad como símbolo. Bueno, ok, sí es lo que representa que la realidad es donde uno transita, pero que lleguemos al grado, ¿no?, de que se pierda toda la escala humana. Es interesante ese juego, ¿no?, de escalas. Con eso contestas y después hacemos otra ronda si inspiran. Bueno, lo del comercio callejero es un tema complicado y es muy importante tener una perspectiva histórica sobre esto. Nos permite tener bases empíricas un poco más sólidas, porque en el debate contemporáneo pues hay muchas posiciones, prejuicios, digamos, que tienen que ver con intereses, pero se puede entender mejor si se considera que el comercio establecido es un invento muy reciente en la historia del comercio. Desde que tenemos rasgos de una cultura material entre los seres humanos, hay rasgos de comercio. El intercambio a larga distancia, cuando se consideran las tecnologías de transporte de hace 15.000 años, que sean pigmentos, huesos, conchas, no sé qué, es fantástico que siempre estemos intercambiando. Pero, según entendemos, digamos, de cierta forma, durante el 98% de la historia del comercio, quien se desplazaba hacia el comprador era el vendedor. Es decir, el comercio es un trato entre un comprador y un vendedor. Y es solo desde la segunda mitad del siglo XIX que los compradores empiezan a desplazarse para ir a lugares especializados para venta. Estoy exagerando un poco, pero es reciente. Y tiene que ver con la visión funcionalista del espacio, la especialización de espacios, etc. Entonces hay espacios para vender. Cuando antes, pues, claro, los artesanos, por ejemplo, vendían en la propia tienda incluso la palabra tienda en español es muy bonita, ¿no? Porque
digamos, dice bien de dónde viene, que inicialmente no era una botica o un edificio, sino un puesto en la calle o en la plaza, ¿no? Y claro, había lugares de producción que eran lugares de venta, en el lugar de producción. Había lugares de venta, digamos, especializados, pero usualmente temporarios, que eran las ferias. Entonces sí, había muchos compradores que se podían desplazar para ir a una feria y comprar. Pero en la vida cotidiana, en la mayoría de los casos, el comercio era de puerta a puerta, era un comercio ambulante. Es el peligro con estas palabras. El comercio necesariamente es siempre ambulante, si consideramos que el comercio es un trato entre un vendedor y un comprador, porque siempre en estas dos partes hay una que tiene que ambulantar. Entonces, tendríamos que tener un vocabulario más estricto. Estamos hablando solo de vendedores ambulantes, cuando son los vendedores que se mueven, o de compradores ambulantes, cuando son los compradores que se mueven, pero el comercio ambulante no tiene ningún sentido decirlo, ¿no? Y la historia nos cuenta cómo cambia, cómo evoluciona y cómo se reactualiza pues, vendedores ambulantes o compradores ambulantes, o a veces los dos son ambulantes. Entonces es muy importante, me parece que es muy importante siempre reponer, digamos, lo que se toma por sentado respecto a ciertos debates. Y por ejemplo, una emergencia que sea en la agenda científico como en la agenda de las políticas públicas y probablemente en la agenda de los medios de comunicación, es preguntarse, sencillamente preguntarse, ¿quiénes son los compradores de los vendedores ambulantes? No lo sabemos. Hay muchas teorías sobre el sector informal, pero el sector informal son siempre los vendedores. No sabemos quiénes son los compradores. Y sin los compradores no se puede entender nada del sector informal o de los vendedores ambulantes, etc. Y no sabemos. Y cada vez que se acerca un poco a los compradores, se entiende, y lo discutimos con un colega comiendo, que de cierta forma los vendedores ambulantes no compiten con el comercio establecido porque esencialmente en la mayoría de los casos venden cosas que el sector formal no vende. Tipos de servicios que brindan, tipos de productos que se venden, etc. Entonces, para salir, digamos, de visiones un poco así estabilizadas y conservadoras, preguntarse así que sea en el tiempo, cómo pasó, o quiénes son los compradores, es decir, nosotros. Es difícil, ¿no? Es muy difícil porque con estas preguntas hicimos un proyecto de investigación en la Ciudad de México y al inicio del proyecto teníamos esta pregunta y entonces quisimos ubicar el papel del comercio ambulante en las prácticas de consumo de los residentes de la ciudad. Entonces hicimos entrevistas a profundidad en los hogares con la gente, por eso es una entrevista bastante clásico donde pedimos a la gente reconstituir sus movilidades del día y sus compras y todo eso. Y nos dimos cuenta que cuando nos contaban esto, pues finalmente pues nunca compraban, digamos, que al final del día había productos que nunca aparecían. Cigarros, chicles, tarjetas de telefonía celular, y nos hacía así en negativo la presencia invisible de los vendedores ambulantes en su recorrido de la ciudad. Pero como eran compras mínimas, algunos pesos, compras no programadas, es decir, que no había intención, que eran compras oportunistas. Hay la oportunidad de tomar un jugo de naranja porque tengo el tiempo, porque tengo que esperar el autobús, entonces me tomo el jugo de naranja. Pero al final del día, cuando se trataba de reconstituir las compras del día, habían totalmente olvidado que habían tomado un jugo de naranja en la parada del autobús. Entonces llamamos esto las compras furtivas, como el street bumper de Estados Unidos. Es decir, todas estas compras que el propio consumidor olvida inmediatamente después de haberlas hecho. Así que hay algunos desafíos científicos o metodológicos para alcanzar eso.
Entonces hay mucho trabajo sobre este tema para decir cosas innovadoras. No basta con quejarse o lastimarse o lamentarse, etc. Hay que producir conocimiento empírico, serio, etc., que sea con una perspectiva histórica o con una perspectiva de experiencias. Bueno, es un tema que me parece muy importante. Podría hablar horas sobre cómo está pero me voy a dejar. Para contestar más brevemente sobre la cuestión de la atracción del espacio público, es un tema bonito porque no he tenido el tiempo de desarrollarlo, pero es una cosa que tenía con este cuadro del otro como recurso. Y solo mencioné el otro, y sabiendo que el otro del cual estoy hablando es un otro desconocido, anónimo, no estoy hablando de mis familiares, mis conocidos y todo eso, estoy hablando realmente del otro, de la teoría de Simmel, etc., el anonimato de la gran ciudad, ¿no? Pero este otro no solo es un recurso precisamente por esto, como viajante urbano, pues puedo comprar una tarjeta para recargar un móvil, puedo comprar un cigarro. Genial, nos hace mucha falta en París esto, para comprar un cigarro, un chicle, etc. Entonces, estos son recursos en términos de servicio que me brindan los otros en la calle. Pero hay esto también de la atracción que fue comentada desde hace mucho tiempo, es decir, tenemos comentarios incluso del propio Goethe, que cuando va a Venecia en el siglo XVIII, ¿no? y tiene una descripción del bullicio de la calle y se ve que queda fascinado nada más por el espectáculo de la calle. Y es un tema viejísimo esto. Y es difícil entender, pero sí hay una atracción, digamos, analizarla, describirla o entender qué nos hace esto, pero seguramente todos los hemos experimentado de una manera u otra. La cosa es que a mí me pagan para observar el bullicio de la calle, así que es un poco, tengo un viaje, pero creo que es una experiencia social muy compartida. Entonces, esto de la atracción también queda por entender finalmente cómo se construye una valoración subestimada, probablemente de la calle. Pero sí podemos gozar de la muchedumbre, no solo, digamos, hay representaciones negativas de la muchedumbre y representaciones positivas. Y tal vez, disculpen, el último punto sobre esto, es que muchos de nuestros usos individuales de la calle son muy egocéntricos, en el sentido de que pues, quiero venir a escuchar una conferencia en el Museo del Nordeste, llego con mi coche y hasta llegar cerca de aquí, mi coche es una herramienta fantástica. Y cuando, bueno, aquí no sé, pero en París, cuando tengo que estacionar el coche se vuelve una pesadilla. Lo que era un recurso positivo se vuelve una pesadilla, ¿no? Y entonces, pues voy a privatizar la calle, porque lo voy a dejar donde puedo, ese pinche coche, ¿no? Y pero se piensa, ¿no? Todos lo pensamos. Y entonces, muchos de nuestros usos del espacio público son así, es decir, son muy oportunistas para beneficio propio, egocéntrico. Incluso la banca en el parque, pues, una vez que estoy sentado aquí, pues nadie se puede sentar en mi lugar, ¿no? O cuando está otra persona, o si no hay lugar para sentarse, tengo rancor, porque pues ellos disfrutan de la banca y yo no. Entonces, la inmensa mayoría de nuestros usos son muy instrumentales y oportunistas, así, cual que sea la ideología del sujeto, ¿no? Y esto de la atracción nos lleva a un nivel que tendría que ver, pero me estoy adelantando mucho sobre cómo precisamente en lugar de ser jugadores racionales con un recurso que sea el espacio público y puedo usar este recurso o no lo puedo, etc. Cuando entramos en
una especie de idea de comunión social, es decir, que solo estamos en la calle formando parte de. Y me pregunto hasta qué punto el espectáculo de la muchedumbre no es una manera empática, sino simpática, para tomar la categoría de José Manuel, de formar parte, sin intención, sin oportunismo o intencionalidad utilitaria, etc. Tal vez hay algo de esta atracción de la calle que tiene que ver con esta forma de comunión, digamos, no utilitarista. Pero me adelanto mucho. El último comentario, ¿no?, sobre escala humana o escala vehicular. Miren, yo no logro tener juicio estético o moral sobre las representaciones que cualquier sociedad hace del espacio. Me fascinan todas las representaciones. Así que las tarjetas postales con los intercambiadores viales, pues cuando las descubrí, era feliz. No me dije, qué horror, no, al contrario, dije, ya, no, esto prueba exactamente mis hipótesis. Cuando veo los lowriders, digamos, se supone que a mí no me interesan los coches, pero los lowriders me fascinan, ¿no? Creo que como cientista social llega un momento en el cual todo lo que es de la inventividad humana, la capacidad humana a sacralizar, desacralizar, desgastar, usar, valorar, cualquier cosa es fascinante, y yo pierdo toda la capacidad de... Pero voy a contestar y con una crítica, digamos, pierdo toda la capacidad de considerar que el intercambiador vial sería una escala menos humana que cualquier otra cosa que los seres humanos son capaces de hacer. No veo en qué sería menos humano un intercambiador vial. Digamos, no me gustaría vivir debajo de un intercambiador vial, pero es tan humano como cualquier otra cosa que hacen los seres humanos, ¿no? Entonces no me parece operativo, la distinción entre escalas humanas y escalas no humanas cuando toca a cosas que hacen los seres humanos. Hacen monstruosidades, pero son humanas. Ya son las 6:30, sigue la siguiente conferencia, entonces no hay chance de otras preguntas, pero al final podríamos dar